abrazo desde la ciudad capital de San Salvador, en este momento con fuerte lluvia en el territorio salvadoreño y dispuestos a poder compartir, felicitarles por este programa que cada día tiene mayor cobertura, no solo en la República de Panamá, sino que en toda Latinoamérica, a través de las multiplataformas de redes sociales y por el contenido que es de mucha actualidad, con mucha data, con muy buen periodismo y por supuesto el análisis y la conducción de ustedes. Muchísimas gracias. Quiero iniciar precisamente con ese análisis general de la criminalidad en la región, debo decir. Y conocemos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, implementó este plan de control territorial desde el año 2019, Magíster, y justamente se le atribuye la caída de los asesinatos en los últimos años a este plan. Quisiera conocer en qué consiste el mismo, qué tan efectivo ha sido y así hacer en contexto ese análisis general de la criminalidad en la región. Muchas gracias. Hablar de la estrategia denominada Plan Control Territorial es remontarnos al 1 de junio del año 2019, cuando el señor presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, recibe el mandato constitucional luego de haber ganado las elecciones el 3 de febrero de ese mismo año. Ya el 2 de junio del 2019, algunos de los principales periódicos impresos en sus maderas, en sus portadas, establecían ya uno de los primeros compromisos ya del presidente Bukele, y era de recuperar los territorios que estaban ampliamente dominados por el crimen organizado y las pandillas. Y es así que el 20 de junio del 2019, cuando nadie de los ciudadanos lo esperábamos, anuncia la estrategia denominada Plan Control Territorial, que sin duda ya se había desplegado esas 3 primeras semanas. Y es como inicia la estrategia con la fase 1, que consistió en un despliegue táctico, estratégico, operativo de la Policía Nacional Civil al frente de la seguridad pública, acompañada del invaluable apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador. Para ello, el Gabinete de Seguridad desarrolla un estudio con perfiles criminológicos, situacionales y otras técnicas criminológicas, estadísticas, policiales y de mucha inteligencia policial para presentarle al señor presidente una propuesta de intervenir los primeros 10 centros históricos que, según la evidencia empírica de la policía, indicaban los mayores niveles de criminalidad. Luego, en una segunda fase de esa fase 1, se incorporan 16 municipios más y posteriormente 3 más. Una primera gran etapa de 29 municipios de 262 que tiene nuestra república, mientras se hacía también otro despliegue de unidades especializadas de la Policía Nacional Civil, como fue la Policía Rural. Luego, en el último trimestre del 2019, el presidente de la República, por medio de sus ministros de Justicia y Seguridad y de la Defensa, presentan ante la Asamblea Legislativa todo el presupuesto del proyecto de la estrategia. Y es aquí cuando comienzan los problemas, porque incluso ahora, 16 de septiembre, el Plan Control Territorial no recibe los financiamientos necesarios para impulsar la denominada fase 2, que es oportunidad, y la fase 3, que es innovación. Y ahora que ya nos encontramos en pleno desarrollo de la fase 4, que el señor presidente la lanza el 19 de julio del 2021, denominada incursión. Hablábamos tras bastidores hace un momento y le comentábamos acerca de la realidad de Panamá, la situación de Panamá, y contrastando con la experiencia de El Salvador, que era uno de los países catalogados quizá con mayor índice de criminalidad. Y cuando nos vamos a las cifras de la región, Latinoamérica hace solamente 4 años marcaba el 33% total del tema criminológico a nivel mundial y no somos ni el 8% de la población.
¿cómo se puede ejecutar? A ver, usted está hablando de un trabajo que se ha hecho en el que se involucra la fuerza pública y la fuerza militar también, la fuerza armada. Pero muchas veces se actúa sobre la situación, cómo se sostiene en el tiempo esta presencia, y usted ha hablado también de involucrar otros factores, para que Panamá pudiese entender cómo se logra ese trabajo, cómo se puede sostener en el tiempo un hecho como este, una acción como esta. En El Salvador, desde 1993, la Policía Nacional Civil cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador. Esto no es novedoso. Lo que ha sucedido es un replanteamiento táctico, estratégico, operativo, que comanda y dirige el señor presidente de la República, Nayib Bukele, a través también del mando político estratégico, que es el ministro de Justicia y Seguridad Pública en El Salvador, el licenciado Gustavo Villatoro, y el director general de la Corporación Policial, el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, que por cierto es fundador de la Policía Nacional Civil desde hace 29 años, es de la promoción 1 de la Policía Nacional Civil y es la primera antigüedad, como se conoce en la jerga, al alumno o al graduado más destacado académicamente e integral. Ese es el director. Es decir que en este momento el Plan Control Territorial tiene las mentes más capacitadas con mayor formación, tanto en la Policía Nacional Civil como en el Ministerio de Justicia y Seguridad, acompañada en las tareas de seguridad pública por el alto mando de la Fuerza Armada. Creo que han logrado conformar un equipo, no solo se ha generado un último movimiento que a mí me pareció muy interesante y es la incorporación del Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República, ahora forma parte del comando estratégico del Plan Control Territorial y eso ha generado efectos importantes desde mayo del 2021 a la fecha, entre ellos que en una estrategia del actual ministro de Justicia y Seguridad, quien fue exfiscal auxiliar especializado del Ministerio Público a finales de los 90 y la primera década del presente siglo, el licenciado Gustavo Villatoro, al conocer desde la Fiscalía el crimen organizado, replantea y llega a repotenciar la estrategia del Plan Control Territorial y deciden enfocarse en los esfuerzos de la captura de homicidas pendientes. Es decir, teníamos en la sociedad salvadoreña mujeres y hombres que estaban acusados en sede judicial o en sede administrativa que habían cometido diferentes crímenes en el homicidio y el homicidio agravado, incluso feminicidios. Y quiero decirles que del 1 de enero al 31 de agosto son más de 1,500 homicidas que han sido capturados y llevados al sistema de justicia para que enfrenten el sistema penal salvadoreño. Este componente es vital, Ricardo, para poder lograr la estabilidad y desde el lanzamiento de la cuarta fase denominada incursión el 19 de julio del 2021, las cifras y los mejores registros del Gabinete de Seguridad han sido destrozados y derribados por su propia administración, a tal punto que agosto del 2021 es el mes con menor violencia homicida y criminalidad en 200 años de república, cerrando con 53 homicidios en el mes de agosto para un promedio de 1.7 homicidios diarios. Ahora, Magíster Sosa, cuando hablamos de esa recuperación de los territorios del crimen organizado y las pandillas, entiendo que ha habido controversias en torno a las medidas que se han adoptado para lograr precisamente la reducción drástica de la violencia. Incluso hay una teoría que señalan de que el gobierno del presidente Bukele ha logrado o ha llegado a algún tipo de negociación con las pandillas. ¿Cuál es su lectura, opinión con respecto a esta teoría? ¿Qué tan cierto es y si es viable desde la perspectiva y el estudio
criminológico, hacer precisamente esas alianzas, negociación o diálogo con las pandillas precisamente para esa reducción de la violencia? Doctora, usted es una abogada penalista, especialista en victimología y derechos humanos. Sabe que desde el lado del sector académico y profesional, nosotros podemos emitir una opinión desde el seguimiento de una técnica de investigación académica científica. Por supuesto, tanto usted como mi persona hemos incursionado en los medios de comunicación y eso le genera un plus a la teleaudiencia, a los cibernautas, en el sentido de poder tener un poco más de amplitud de criterio para emitir una opinión. Yo quiero decirle que esta hipótesis, este posible planteamiento surge de un medio periodístico digital de mucha trayectoria en nuestro país y a nivel de América Latina. Este periódico digital ha generado 3 entregas en los 27 meses y medio sobre lo que ellos consideran que existen acuerdos, conversaciones, acercamientos entre el gobierno de la República y las pandillas. Ese es básicamente el planteamiento de ellos, lo sustentan en diferentes reportajes, los cuales, según ellos, tienen todo el respaldo de técnica periodística. Ese es el planteamiento. Yo soy muy respetuoso del periodismo, creo que así como ellos tienen un protocolo y una técnica de periodismo para poder confrontar fuentes y validarlas, desde el punto de vista de la criminología y de la victimología y de las ciencias forenses, también nosotros tenemos que desarrollar evidencia. Y en lo particular, doctora, a mí me gusta desarrollar una criminología aplicada. Es decir, estar desde adentro para poder emitir una opinión. Y esto lo vengo desarrollando desde finales de los 90, incursionando, ingresando a todos los recintos penitenciarios del país con fines de investigación académica y también con un objeto de derechos humanos, porque soy de los que cree desde el enfoque criminológico y victimológico que la prevención se hace también desde los penales. Es desde el hogar y ahí debe de ser en la primera infancia y es responsabilidad de nosotros los padres en América Latina. Pero también hay que decirlo, y voy a referirme al caso de El Salvador, pero conozco todas las prisiones también del sistema penitenciario en nuestra América Latina, y yo considero que desde el siglo pasado fueron consideradas bodegas humanas. Y esa es la realidad, y desde esa manera es que las personas que llegan intimadas y procesadas por un delito y posteriormente son condenadas, han tenido que convivir con personas del crimen organizado, de las pandillas, verdaderas mafias que adentro no permiten un proceso de tratamiento y de restauración, mucho menos de reinserción. Yo quiero manifestarle, doctora y Ricardo, que desde la investigación criminológica y al estudiar ya por cerca de 30 años los temas de seguridad en mi país y en la región, encuentro incongruencias entre lo que refleja el periodismo, el reportaje, contra lo que encuentro yo al revisar y tomarle el pulso al país a diario. Una de ellas es que el mes de abril del 2020, en pleno confinamiento por la pandemia del COVID-19, el Gabinete de Seguridad le informa a la nación que las pandillas ordenaron incrementar los homicidios, de tal manera que abril del 2020 es el mes con mayor registro de violencia homicida en el periodo del presidente Bukele en sus 27 meses y medio. ¿Qué trajo como consecuencia esa decisión? Que él ordenó que las pandillas ya no estuvieran separadas en los pabellones de los diferentes centros penitenciarios y mucho menos generarles exclusividad. Así que desde abril del 2020 se mezclaron y este día continúan mezclados
los cabecillas de cada una de estas estructuras. En segundo lugar, este mismo periódico reportó supuestas violaciones a los derechos humanos de los miembros de las pandillas. Y ahora resulta que en una versión más depurada y recargada, se dice de que hay una negociación y que no solo es con una estructura, sino que con las tres estructuras. Entonces, hemos venido observando una serie de incongruencias en los reportajes y ellos aseguraron en uno de ellos que las pandillas no estaban mezcladas, lo cual es falso. Desde ese punto de vista hay un incumplimiento garrafal de la técnica periodística. De igual manera, quiero decirle, doctora, que a su pregunta hay indicadores cualitativos y cuantitativos que en la criminología se deben verificar, y no solo el indicador más internacional de la violencia de una nación, que es la tasa de homicidios por 100.000. Nosotros tenemos en nuestros países los indicadores de los delitos de alto impacto. Y usted, como abogada penalista, sabe que tenemos delitos contra el patrimonio y contra la vida. Y ambas categorías en nuestro país son 20 delitos que están en esas dos principales categorías. Y ambas categorías experimentan caídas y desplomes que Claro. no son congruentes, que los delitos son solo cometidos por pandillas. Esa es tres de muchas de las posibles situaciones que yo utilizo desde la parte académica criminológica para decir que al menos este día, 16 de septiembre, yo no tengo la evidencia de que exista una negociación entre el gobierno del presidente Bukele y las pandillas. Dicho esto, don Ricardo, quisiera entender desde su experiencia cómo se deben enfrentar las pandillas y esa política criminal integral, qué componentes deben tener para que verdaderamente sea efectiva. Bueno, doctora, en este tema no nos terminamos de poner de acuerdo en nuestra América Latina. Incluso esto trasciende hasta España y Portugal. Yo sí quiero ser responsable con mi opinión porque es sobre la cual yo puedo fundamentarla y responsabilizarme. Mi criterio es que las pandillas no son ajenas a nuestras sociedades. No son ciudadanos o ciudadanas de menor categoría y nosotros, por el privilegio que Dios nos ha permitido de preparar o de tener una mejor oportunidad, nosotros somos una categoría superior. Las pandillas surgen de nuestra sociedad, surgen de nuestras naciones en América Latina. Y cuando yo estaba en el colegio, nos encontrábamos con mis compañeros a las pandillas criollas, las salvadoreñas, las que ya tenían nombres del Salvador y que eran producto de la marginación, la exclusión, la pobreza extrema y la ausencia de servicios básicos asistenciales del Estado en el territorio. La marginación y la exclusión no son temas de este gobierno ni del presente siglo. Vienen desde antes de los 200 años de república que conmemoramos ayer en Centroamérica. Yo quiero establecer que en mi criterio los enemigos no son los pandilleros o las pandilleras. Los enemigos son las causas estructurales de la violencia, de la marginación, de la exclusión. Y es ahí donde nuestros gobernantes, donde las eminencias, donde las autoridades en poder de nuestras naciones deberían de enfocarse en resolver las causas estructurales que nos llevaron a esta condición. Y quiero aprovechar que usted toca ese aspecto, Magister, porque en nuestro país, como le decía hace un momento, hemos estado viviendo episodios semana tras semana. Mientras estamos hablando ahora, seguramente podría estar suscitándose un hecho, Dios no quiera sea así, pero nuestras autoridades de alguna manera han querido minimizar hablando de hechos aislados, desvinculando la sociedad con el tema de las pandillas. Usted está diciendo que es parte precisamente, o sea, somos un todo. Obviamente hay que estudiarlo desde otro punto de vista. Sin embargo, escuchamos hechos como estos son hechos aislados que tienen que ver inherentemente al tema de pandillas o del crimen organizado porque han salido de su zona de confort. Pero nosotros estamos viendo los episodios de violencia
a plena luz del día, en centros comerciales, en donde no es, para ingresar a este centro comercial no lo hace de forma gratuita, pagas un ticket para poder estacionarte, entrar a ese lugar. Hemos visto eso, hemos visto cómo fuera de un supermercado se avalean a 2 personas a plena luz del día, en pleno tráfico, con un semáforo a cuestas. Entonces, ¿cómo desvincular? O sea, ¿cómo vemos la visual de una autoridad que tiene que brindar precisamente tranquilidad y seguridad a los ciudadanos, tratando de minimizarlo, manifestando que pueden ser o deberse a hechos aislados? Yo considero, Ricardo, que aquí hay que abordar cuáles son los orígenes de las pandillas. Y por supuesto que las pandillas como tal, como las conocemos en septiembre del 2021, no son originarias de Centroamérica y Panamá. Este es un fenómeno que nace en Los Ángeles, California, que hay una evidencia histórica, criminológica, antropológica, sociológica y de todas las ciencias forenses que nos indican que Estados Unidos tenía pandillas incluso desde hace 2 siglos. Esto lo que sucede es que después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la inmigración que se da hacia la nación americana, comienzan a proliferar y a establecerse principalmente lo que es conocida como la mafia mexicana, que es una de los orígenes de la Mara MS-13, la pandilla transnacional más internacional en este momento en todo el globo terráqueo. Sin duda, en 1992 hay 2 primeros vuelos que llegan con deportados a nuestro país, El Salvador. Y es aquí donde comienzan a llegar estos pandilleros salvadoreños deportados que llegan con vestimenta diferente, que llegan con los pantalones flojos, con las camisas con números grandes, con las cadenas, con los aritos, a cambiar toda la cultura del barrio, de las comunidades, de los cantones, de los caseríos. Y estos salvadoreños que llegan comienzan a sembrar el odio en nuestra tierra y comienzan a ganar adeptos, comienzan a decirles que ellos son su familia y comienzan los rituales de iniciación entre 1999 y el año 2000. Ahí es el origen del odio y esto surge también de la calle 18 en Los Ángeles, donde hubo un primer homicidio, un primer atentado donde se viola el pacto que existía entre la mafia mexicana, la MS y lo que era el inicio de Barrio 18. Sin duda, esa pandilla a principios del presente siglo en El Salvador comienza a ganar adeptos y comienza a desarrollar toda una estrategia. Comienzan a generar el delito de extorsión. Aquí tenemos ya evidencia entre el año 2003 y 2004, una proliferación de la extorsión y de los delitos que usted habla, Ricardo, delitos también comunes que no son atribuidos a pandilla. ¿Cómo estamos en la actualidad para poder aprovechar el tiempo? Estamos en una generación de pandilleros que su máximo deseo y su máxima expresión es maximizar las finanzas de estas estructuras criminales transnacionales. Si bien es cierto, los orígenes y las causas estructurales ya las abordamos, tampoco podemos negar que ahora son verdaderas sociedades criminales involucradas en diferentes delitos y que son parte de una estructura del crimen organizado transnacional. Por lo tanto, los gobernantes, los políticos de nuestra América Latina, sugiero deberían de tener un cónclave donde puedan comenzar a compartir experiencias, porque nosotros en tipologías delictivas y criminales estamos de 5 a 7 años más adelante que el resto de países en Centroamérica. Y sería importante que ustedes, a través de los convenios, a través de acuerdos de cooperación, incluso a través del periodismo profesional como el que ustedes están ejerciendo, puedan sensibilizar a los tomadores de decisiones y evitarse los crímenes y los problemas que hemos tenido como sociedad salvadoreña. Precisamente por eso le agradecemos muchísimo el que esté con nosotros aquí, la audiencia, compartiendo sus buenas prácticas, sus experiencias,
qué le ha resultado a ustedes efectivo, qué no, porque uno se tiene que ver en el espejo de los países de la región. Y como bien dice usted nos llevan años luz en experiencia en este tema. Y usted trae a la mesa un análisis interesante de cómo comprender el nacimiento y el surgimiento de las pandillas y las ciencias que deben ser consideradas, entre esas la antropológica. Y justamente yo estaba leyendo al antropólogo Juan Martínez de Abusón, que él señala o define que para las pandillas el objetivo es mantener el sistema de agresiones contra el grupo rival y la violencia es su ritual. ¿Qué opina usted de esta frase? Bueno, para empezar, quiero decirle que el licenciado Juan Martínez Davison es un antropólogo muy reconocido en toda la región. Es una persona muy dedicada también a la investigación científica académica, con la ventaja que maneja también la técnica periodística. Sin duda son valores agregados que el licenciado Martínez Davison ha podido aprovechar para generar documentación, estudios, ensayos, literatura, libros que son firmados por su autoría y en otros que también ha contribuido. Y creo que él conoce muy bien el fenómeno desde sus orígenes. Debo reconocer también en el licenciado Martínez Davison que él, su proyecto de graduación, su proyecto de tesis, fue desarrollada con un trabajo excepcional, incursionando con una técnica antropológica que sin duda nosotros la conocemos como criminología aplicada, pero él aplicó, por supuesto, la técnica antropológica y le ha permitido a él dar un seguimiento desde adentro, incluso ha trascendido con muchos análisis y estudios en Honduras. Y sin duda, creo que el licenciado Martínez Davison es una voz autorizada para brindar una opinión desde la antropología, una visión muy importante porque sin duda hay algo que yo trato de decirle a los antropólogos, y es que desde la parte criminológica, al menos El Salvador, voy a hablar por El Salvador, nosotros tenemos toda una trayectoria de violencia. Nuestros antepasados, los pipiles, previo a la conquista, fueron personas muy violentas, y incluso hay literatura que a nosotros como salvadoreños nos iban a conquistar los mayas, pero ellos enviaron alrededor de 3 expediciones a vigilar y a investigar cómo era el comportamiento de los pipiles. Y para mucha vergüenza, doctora y Ricardo, el parte de situación que subió a lo que ahora es México establece que los pipiles eran borrachos, que eran maltratadores de mujeres, que eran violentos, que eran personas que pasaban alcoholizados, discutiendo y peleando entre ellos. Un símil como que fuera la sociedad actual en pleno siglo XXI. Sin duda, el enfoque y mi mirada de propuesta de un análisis prospectivo es que nuestros países en Centroamérica deben de formar y de integrar equipos multi e interdisciplinarios para poder abordar de manera integral el tema de la pandilla. Yo soy de la opinión, doctora, que las pandillas han llegado para quedarse y que al menos nuestra generación vamos todavía a observar, si a mí Dios me permite, unos 80 años de vida. Mi proyección es que la pandilla pueda haber disminuido la etapa de criminalidad y violencia, pero la cultura como tal no la veo que sea posible erradicarla, al menos en esta generación, si no cambiamos también nuestro factor educativo. Vamos a Interesante. quedarnos, interesante planteamiento, Ricardo, pero nos tenemos que ir a una pausa. Usted sabe que tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Les pido a toda la audiencia se mantengan porque vamos a venir al regreso con más preguntas interesantes que Ricardo tiene un listado allí de hacerle al doctor Ricardo Sosa. Así que nos vamos a un cambio y al volver venimos con más. Usted no se vaya.
tarde, estamos de vuelta, Es Cuestión de Ley al aire por Radio Panamá. Edna, estamos en una interesantísima conversación con alguien con una vasta experiencia en materia criminológica y en victimología también. Desde El Salvador nos acompaña el magíster Ricardo Sosa, criminólogo, victimólogo y además experto en seguridad de El Salvador. Interesante experiencia que estamos compartiendo aquí con el magíster Sosa, a quien pues le damos la palabra, Ricardo, porque sé que tienes preguntas que se quedaron en el tintero. Hay una pregunta porque cuando Edna hacía referencia a esta publicación que se hizo en el medio en El Salvador, nosotros en Panamá hace unos años, en la administración anterior, la administración del expresidente Juan Carlos Varela, vimos una especie de tregua o negociación entre el gobierno en ese momento y las pandillas. Aquí se les subsidió a las pandillas para de alguna manera brindarles una alternativa para poder ellos, no sé si minimizar los hechos de criminología o mantenerlos de alguna manera calmados, por decirlo de una forma sencilla. Sin embargo, eso es finito, o sea, no hay forma de sostener eso en el tiempo. Acaba el gobierno, acaba ese fondo y estamos viendo otra realidad. ¿Qué tan saludable es este tipo de negociaciones? ¿Esto es prudente? ¿Esto es parte de una acción pensada desde el punto de vista criminológico? Bueno, aquí tenemos la desventaja que tenemos una abogada penalista y sin duda esto con el derecho como que no tiene una conciliación. Nosotros acá en el año 2012-2013, el gobierno del expresidente Mauricio Funes Cartagena, ahora asilado en Nicaragua, pactó con el crimen organizado y las pandillas. Y como usted dice, Ricardo, no fue sostenible. Se gastaron cantidad de miles y miles de millones de dólares en esta situación y se negoció con la vida de la población a cambio de votos, a cambio de mantenerse en el poder. Y es lamentable tener que decirlo, pero hay que llamar las cosas como son, porque un programa como el de ustedes, con esta cobertura a nivel de América Latina, puede servir para que las personas que monitorean estos programas lleguen a los tomadores de decisión y les adviertan de que es muy peligroso y que no es una solución sostenible en el tiempo. Creo que la tregua, la negociación no debe de ser con el crimen organizado, debe de ser con las causas estructurales, debe de haber una voluntad política de resolver los problemas desde los orígenes. Tenemos que ir a esas comunidades de nuestra Centroamérica, de nuestra América Latina, que hoy, 16 de septiembre, se mantienen sin agua potable, sin servicios básicos, sin energía, con caminos anegados de lodo en este momento que llueve en nuestra región, porque han pasado más de 200 años desde la conquista y el Estado de nuestras naciones nunca llegó a hacerse presente para atender a la población. Por lo tanto, con mucho respeto, con mucho aprecio, yo les sugiero a las autoridades de Panamá que no caigan en ese juego de negociar o de pactar con los criminales, mucho menos con las pandillas, porque estas personas han desarrollado cierta capacidad de astucia y sagacidad que le salen adelante a los políticos. El político solo quiere terminar su periodo, ya sean 4, 5 o 6 años, y buscar una posible reelección si es permitido en cada país, pero no le interesa el mediano y el largo plazo. Por eso es que necesitamos trascender, y uno de mis ensayos que más he promovido a nivel internacional es la adopción de una política criminológica para los países de América Latina, que trascienda a la política criminal que está generada y fundamentada en el Código Penal y Procesal Penal y que trascienda a las políticas de seguridad que no dejan de ser marketing político con nombres de planes rimbombantes que no le resuelven a la gente los problemas. Magíster, usted sabe que el tiempo es nuestro peor enemigo y quiero darle la oportunidad de que explique al país, Panamá lo escucha, sobre esas fases que contempla el plan de control territorial y que sin duda usted analiza que ha sido efectivo
para el combate a las pandillas o por lo menos para mantenerlas reducidas. Explíquenos esas fases, en qué consisten y por qué no hablar también del tema de corrupción que tanto gravita en los países de la región y la impunidad en materia de justicia. Gracias, doctora. Bueno, la fase 1 ya le expliqué que es cuando se da la presencia disuasiva en el territorio de la Policía Nacional Civil acompañada de la Fuerza Armada, la cual se mantiene. La fase 2 se llama oportunidades, que está enfocada en resolver. Y esto para mí es lo principal de la estrategia del Plan Control Territorial. Es resolver las causas estructurales que nos llevaron a la condición como recibió el gobierno del presidente Bukele. Además, esta fase de oportunidades trae, y es lo que ha criticado los sectores de oposición en el país, trae energía eléctrica, trae agua potable, trae carreteras, trae caminos, trae unidades de salud, trae toda una reestructuración social. ¿Cuál es mi propuesta y mi recomendación para Panamá? Con mucho respeto, que inviertan, que desarrollen una propuesta y una apuesta estratégica por una inversión social extraordinaria, inédita como nunca en Panamá. Nuestra región también la necesita y estos son los factores y las causas estructurales que se pueden atender. Dentro de la fase 2 existe un programa que se le ha denominado CUBOS, Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, cuya sigla es CUBOS. Estos cubos se están construyendo y edificando en diferentes partes del territorio nacional. Tienen una forma de cubo, pero son de vidrio. Y ahí los jóvenes, los niñas, adolescentes y la juventud, incluso adultos, están llegando ya para hacer las tareas, aprender oficios, ser capacitados y adiestrados en tecnologías de la información, están recibiendo talleres de robótica, están recibiendo certificaciones en sistemas de computación, pueden desarrollar en la tarde sus actividades del club de tareas con internet de ultra velocidad, bibliotecas y posteriormente cuando terminan toda su compromiso pueden también jugar con PlayStation y todo este tipo de tecnología que se ha dotado para que también las niñas, los niños y los jóvenes supervisados reciban este tipo de beneficios. Ahí están llegando también adultos mayores que están siendo enseñados a utilizar el teléfono, algo que tal vez nosotros lo vemos tan natural, pero que a ellos se les está dando la oportunidad. Creo que, y de esto yo tengo imágenes, tengo video, tengo fotografías que en otro programa con gusto los podemos proyectar con la evidencia también de los datos. Y la tercera fase es la modernización. Esta modernización implica una inversión en nuestra Policía Nacional Civil, en la Fuerza Armada, en centros penales, para reenfocar el trabajo de las instituciones del sector justicia. Y la última fase que estamos en este momento conocida, porque hay una fase 5 y una fase 6, es denominada incursión. Las fuerzas de la Policía Nacional Civil, acompañadas de la Fuerza Armada, están llegando a territorios específicos, han tomado el control y se han quedado y están desarrollando las capturas que yo ya les comentaba para comenzar a recuperar la paz y la tranquilidad por las zonas. Con estos avances, doctora y Ricardo, no quiero decirles que en El Salvador ya no hay homicidios, de hecho tenemos 1.4, que ya no hay robos, que ya no hay otros delitos. Lo que estoy diciendo es que la evidencia nos muestra avances, logros significativos como no los habíamos experimentado en los primeros 200 años de República. Cuando escuchamos que la corrupción y la impunidad son factores importantes para el posicionamiento del crimen organizado, eso nos hace también analizar una realidad de la cual estamos hablando constantemente en el país y es la narcopolítica. ¿Cómo se logra de alguna manera evitar la inmersión? O sea, que el crimen organizado logre esas grandes corporaciones de las que hemos estado hablando, porque así se representan, logren calar, llegar a ese aspecto tan importante y necesario. Usted hablaba de que los políticos quizá únicamente quieren
terminar el periodo y poder reelegirse en la capacidad de que exista esta posibilidad, pero ¿y qué si hay otra cosa detrás? Bueno, sin duda, Centroamérica es ejemplo en negativo de cómo la corrupción ha llegado y ha permeado las estructuras de los estados. Y pues ahí lastimosamente voy a hablar de mi país, que es del que estoy autorizado a hacerlo. Tenemos el expresidente Elías Antonio Saca, 2004-2009, condenado a 10 años. El siguiente, el expresidente Mauricio Funes Cartagena, salió huyendo de nuestro país, se asiló en Nicaragua y tiene 6 demandas en sedes judiciales, todas por delitos graves y vinculados incluso al tema de la negociación con el crimen organizado y las pandillas, desfalco al Estado por más de 350 millones de dólares. Siguiendo, el expresidente Salvador Sánchez Serén también ya se fue de nuestro país, abandonó el territorio y también se fue a asilar y ahora es ciudadano nicaragüense para evitar el brazo de la justicia salvadoreña, acusado de actos de corrupción. Por lo tanto, yo he denominado a esta situación las hermanas siamesas, no son ni gemelas, la corrupción y la impunidad. No pueden estar separadas. Tienen el mismo cuerpo y 2 cabezas que le han hecho mucho daño a nuestra América Latina y particularmente a nuestra Centroamérica. Sin duda, necesitamos avanzar. Eso en el país tenemos ya una ley de lavado de dinero, una ley de extinción de dominio y el Ministerio Público, vía extinción de dominio, está comenzando a recuperar los bienes que fueron sustraídos del Estado, de las arcas del Estado salvadoreño. Por lo tanto, creo que necesitamos avanzar en este tipo de políticas de prevención de todo lo que es el crimen organizado, pero principalmente la narcoactividad. Justamente Panamá está trabajando e impulsando una ley de extinción de dominio para precisamente eso, lograr la recuperación de esos bienes que son producto del crimen organizado y de otros delitos que también pues no dejan de ser delitos graves. Y vamos a ver, esperemos que la próxima vez que lo tengamos aquí pueda yo hablarles sobre esa ley de extinción de dominio y compartamos esas buenas experiencias, Magíster. Quiero preguntarle acerca de esos programas de Estado que han servido a su juicio justamente para la prevención. Usted mencionó aquí la importancia de trabajar en prevención desde los niños, desde los barrios, los colegios, y yo coincido con usted. Creo que eso es básico y fundamental. Si no trabajamos en prevención en materia de violencia, a ver, ¿cómo podemos nosotros lograr avanzar? Y sobre todo saber en qué se han basado los mismos, Magíster, para compartir esas buenas prácticas desde El Salvador. Bueno, sin duda, la estrategia principal del gobierno en tema de seguridad y la apuesta de prevención es la fase 2 de la estrategia denominada Plan Control Territorial. Pero yo quiero rescatar otros aspectos que tienen que ver con prevención, pero que usualmente no se abordan en este tipo de espacios, y es la reforma de un sistema educativo. Si nosotros no vamos a transformar la educación, difícilmente nuestra generación tendrá mejores oportunidades. Luego quiero destacar la primera dama de nuestro país, la licenciada Gabriela de Bukele, ha desarrollado durante los últimos meses, ha impulsado 2 grandes proyectos. Uno que es el de la primera infancia, en el cual tiene diferentes fases. Y aquí hay una nueva ley que se llama Nacer con Cariño, donde se está atendiendo a los niños, a las niñas, a los recién nacidos, desde el periodo del embarazo. Se les está asegurando un parto digno, un parto colaborativo, y esto sí viene a transformar toda la mentalidad del Estado salvadoreño. Nuestra primera dama tiene mucha experiencia en el tema educativo, pero yo quiero honrar el nombre de ella en el sentido de que está trabajando donde lo debe de hacer, desde la criminología, y es en la primera infancia, que es la que hemos abandonado en nuestra América Latina. Queremos llegar a solventar los problemas de las pandillas
a los 11 y a los 12 años, cuando ya nuestro periodo de crecimiento y desarrollo, nuestro cerebro dio gran parte de sí en la primera infancia. Por lo tanto, es allí donde nosotros debemos de sembrar esos principios, esos valores de la familia. Pero ¿qué es lo que estamos observando en nuestros países en Centroamérica y en América Latina? Que nosotros los padres le delegamos a los maestros y a la escuela lo que nos corresponde a nosotros. O si no, nos jactamos el machismo de nosotros los hombres y decimos, no, si yo por eso mando a los niños a la escuela y por eso los mando a la iglesia los domingos, para que allá el sacerdote o el pastor me los termine de criar. Creo que eso es lo que nos ha hecho mucho daño como sociedad latinoamericana. Es importante también la transformación del sistema educativo. El gobierno del presidente Bukele ha desarrollado un programa, creo que es quizás inédito en el mundo. Ha entregado una computadora para cada niño, niña y adolescente y joven con el tema de la llegada de la pandemia del COVID-19. En el confinamiento se comenzó a entregar computadoras de 3 marcas reconocidas de primer nivel que gozan también de un plan de datos para que se puedan conectar. Son computadoras que por supuesto están programadas para que no pasen divirtiéndose o navegando. Son con un Google académico que está certificado y que se han comprado las licencias para todo el sistema educativo. Nuestra población escolar oscila entre 1.3 y 1.5 millones de estudiantes, y esto sin duda también viene a sembrar y entrar de alguna manera en la digitalización. Por supuesto que el tema de la prevención es diferente a lo que nosotros escuchamos en prensa, radio y televisión. Nosotros sabemos que hay una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. Y el factor que todavía es la gran deuda en nuestra América es la reinserción. Aquel privado o privada de la libertad que es parte de nuestra sociedad y no nos podemos desligar. El problema es que cuando nosotros vemos estos proyectos como ciudadanos, todavía mucha población acaricia el sueño de que los centros penales deberían de ser quemados, sin conocer que esa es parte de nuestra prevención. Y nosotros el gran desafío como sociedad salvadoreña es en este momento que el Plan Control Territorial también pueda trabajar de los muros hacia afuera, cuando esos hombres y mujeres ya cumplieron su condena, ya cumplieron sus penas, pero nosotros, la sociedad, todavía no estamos preparados para recibirles. Valioso el aporte desde la experiencia de El Salvador. Queremos agradecer al magíster Ricardo Sosa por todos sus planteamientos, por ese contraste también que ha hecho entre cómo debe ser el actuar y lo que hemos estado viendo a lo largo de los años en nuestra Latinoamérica. Edna, vamos a finalizar esta. Sabe que el tiempo es nuestro peor enemigo y hoy tan entretenida e interesante plática se nos ha agotado. Pero yo quiero comprometerlo, Magíster, para que en otra oportunidad hablemos, porque este tema no se agota en un día solamente. Hay muchos temas que abordar con usted. Es una persona con muchísima experiencia, así que lo comprometo aquí con toda la audiencia de Panamá para que nos conceda otra entrevista más adelante. Así que un abrazo a la distancia hasta El Salvador y agradezco muchísimo haber compartido su experiencia con esta audiencia. Doctora Ricardo, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Que Dios les bendiga a todos los panameños y panameñas, que bendiga esta estación y sigan adelante con este programa, con estos temas que ustedes lo están abordando desde una perspectiva combinándose, y eso le da una riqueza a la generación de las preguntas y del contenido. Yo envío un saludo fraterno hasta Panamá. Que Dios les bendiga, abracen la vida. El suicidio no es la elección, el suicidio es la muerte más prevenible que debemos de tener. Y recordemos que tenemos que trabajar en resolver las causas estructurales que todavía nos mantienen a América Latina en vías de desarrollo, pero que tenemos que trabajar todos unidos como hermanos y ayudándonos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bien, así finalizamos.